Buen día, bienvenidos a este curso de trigonometría en línea. Esta semana iniciaremos con el tema número 2, trigonometría de ángulos. ¿Qué temas trabajaremos en esta unidad? Los temas a trabajar son razones trigonométricas en un triángulo rectángulo, resolución de triángulos rectángulos, ángulos de elevación y ángulo de depresión, y rumbo y dirección. La trigonometría se puede estudiar en dos formas a partir de dos métodos clásicos. El primero será a partir de triángulos rectángulos que se utilizan o que utilizaron los griegos, y el otro método es el desarrollo moderno que interviene una circunferencia unitaria. Iniciemos a trabajar con el primer método. Primero consideremos un triángulo rectángulo con un ángulo agudo marcado como θ, como se muestran en las figuras. Entonces definamos qué va a ser la hipotenusa, qué va a ser el lado opuesto y quién va a ser el lado adyacente, o bien cateto adyacente o cateto opuesto. Voy a definir a la hipotenusa, o la hipotenusa va a ser el lado que esté enfrente del ángulo recto, mientras que el cateto o lado opuesto debe ser el lado que esté enfrente del ángulo con el que vamos a trabajar, mientras que el lado adyacente será el lado restante. Entonces, si voy a trabajar con el ángulo beta, entonces el lado que está aquí abajo debe ser el lado opuesto con respecto a beta. Este lado debe ser la hipotenusa porque es el lado que está enfrente del ángulo recto, y entonces este debe ser el lado adyacente. Obsérvese que con respecto a θ cambia el cateto opuesto y el cateto adyacente. La hipotenusa siempre va a ser la misma independientemente de los ángulos con los que yo trabaje. También observemos que como vamos a tener un ángulo recto, entonces forzosamente θ más beta tiene que ser un ángulo de 90 grados. Es decir que ambos ángulos van a ser agudos. Como notación solamente, para denotar los ángulos de un triángulo rectángulo se usan las letras mayúsculas A, B y C, siendo C el ángulo recto. Cabe mencionar que esto no es necesario o no es algo que siempre deba ser así, pero por convención se toma esa regla. Las minúsculas se usan para representar los lados opuestos a los ángulos A, B, C respectivamente. Dado que C representa el ángulo recto, el lado C minúscula debe representar la hipotenusa. Como C siempre es fijo, es decir, es de 90 grados, entonces quedan 5 elementos que son susceptibles de variación, que son los dos ángulos restantes, que es A y B, y los lados A, B y C. Bueno, entonces comencemos a definir las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Sea θ un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, entonces podemos definir las 6 razones trigonométricas. Seno se simboliza o abrevia como sen, coseno abreviado como cos, tangente abreviado como tan, cotangente abreviado como cot, secante abreviado como sec y cosecante abreviado como CSC. Entonces vamos a definir al seno como el cociente del lado opuesto entre la hipotenusa, el coseno del ángulo como el lado adyacente sobre la hipotenusa y la tangente como el lado opuesto sobre el lado adyacente. Y así sucesivamente las otras 3 funciones trigonométricas. Observamos algo interesante, que las funciones del segundo renglón son las recíprocas de las correspondientes del primero. ¿Qué quiere decir que sean recíprocas? Es decir, que al momento de multiplicarlas, el resultado debe de ser 1. O bien, en la parte de aritmética, decíamos, en vez de decir el recíproco de un número, decíamos el inverso multiplicativo. Entonces veamos que en realidad ese producto me da 1. Entonces, tenemos que el seno por la cosecante, por definición, el seno es el lado opuesto sobre la hipotenusa y la cosecante es la hipotenusa sobre el lado opuesto. Al multiplicar esto,
obtenemos que en realidad eso me da 1. ¿Por qué? Porque puedo cancelar la hipotenusa con la hipotenusa, el lado opuesto con el lado opuesto, y entonces realmente obtengo 1. Esto es que entonces el seno de teta es igual a la cosecante de teta, de 1, perdón. Entonces podemos, si yo despejo, puedo obtener que el seno de teta debe ser igual a 1 sobre la cosecante de teta, o bien que la cosecante de teta debe ser igual a 1 sobre el seno de teta. Entonces, de manera similar podemos obtener las siguientes relaciones. Que el coseno de teta es igual a 1 sobre la secante de teta, o que la secante de teta es igual a 1 sobre el coseno de teta. O también que la tangente de teta es igual a 1 sobre la cotangente de teta, o que la cotangente de teta es igual a 1 sobre la tangente de teta. Estas relaciones me van a servir para poder resolver triángulos rectángulos. Cabe mencionar que más adelante a estas relaciones les vamos a dar un nombre específico, que serán parte de las identidades trigonométricas. Empecemos con algunos ejemplos. Hallar las razones trigonométricas del ángulo θ de la figura. Recordemos que para poder encontrar las razones trigonométricas, pues lo que necesitamos es que nos digan con respecto a qué ángulo vamos a trabajar y la medida de los lados. Empezamos por nombrar quién va a ser mi hipotenusa, quién va a ser el cateto opuesto y quién va a ser el cateto adyacente. Entonces, como vamos a trabajar con respecto a este ángulo, entonces este debe ser el cateto opuesto. Como aquí tengo mi ángulo recto, entonces ya tengo la hipotenusa, y por lo tanto el lado restante debe ser el cateto adyacente. Entonces, aplicando la definición, obtenemos, por definición sabemos que seno de teta es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, 2/3. Coseno es el cateto adyacente, que es raíz de 5, sobre la hipotenusa, que es 3. La tangente de teta debe ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, 2 sobre raíz de 5. Para la tangente aquí solamente estoy aplicando definición. En temas posteriores vamos a ver que forzosamente esto se debe de racionalizar. Hasta el momento lo voy a dejar de esa manera. ¿Cómo voy a encontrar las otras 3 razones trigonométricas? Observemos que, como dijimos que eran recíprocas, entonces lo único que tengo que hacer pues es invertir los resultados, es decir, lo que está en el numerador lo voy a poner en el denominador y viceversa. Lo que está en el denominador ahora lo voy a poner en el numerador. Entonces, como sé que la cosecante es la recíproca del seno, entonces voy a colocar 3 medios. Y así respectivamente para las otras 2 razones trigonométricas. La secante tendría que ser 3 sobre raíz de 5 y la cotangente raíz de 5 sobre 2. Entonces, nuevamente repito, lo importante es conocer la medida de los 3 lados del triángulo y el ángulo con respecto al que vamos a trabajar. ¿Qué pasa ahora si solamente me están dando el ángulo y 2 medidas? El ejercicio me dice: encuentra los valores exactos de las 6 razones trigonométricas con respecto al ángulo θ, como se ilustra en la figura. Entonces, pues primero denoto quién va a ser el opuesto, quién va a ser la hipotenusa y quién va a ser el adyacente. Como voy a trabajar con respecto a este ángulo, entonces dijimos siempre el lado que esté enfrente del ángulo recto siempre va a ser la hipotenusa. Si este es mi ángulo, entonces este debe ser el cateto opuesto o lado opuesto. Por lo tanto, el lado que está abajo debe ser el lado adyacente. El problema es que no conozco este lado adyacente, por lo tanto voy a nombrar a este lado adyacente y lo primero que tengo que hacer es encontrar ese valor. Por el teorema de Pitágoras encuentro que ese valor debe ser 12. Entonces, como ya tengo la medida de los 3 lados de mi triángulo rectángulo, entonces ya puedo aplicar la definición de las razones trigonométricas para poder encontrarlas.
Entonces, por definición, el seno de teta debe ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. La cosecante tiene que ser el cateto adyacente, que vale 12, sobre la hipotenusa, que vale 13. Y la tangente de teta debe ser igual al cateto opuesto, que es 5, entre el cateto adyacente, que vale 12. Para encontrar las otras tres razones trigonométricas, lo único que hago es invertir, porque otra vez utilizo el hecho de que son recíprocas, y entonces invierto nuevamente. Entonces la cosecante debe ser 13 quintos, la secante 13 doceavos, y la cotangente debe ser 12 quintos. Siguiente ejemplo. Encuentre los valores exactos de las razones trigonométricas faltantes si la secante de teta es igual a 6 quintos. Lo primero que me doy cuenta es que no me están dando ninguna figura y solamente me están dando una función trigonométrica. Entonces, lo primero que se sugiere es pues hacer un bosquejo del triángulo rectángulo con los datos que me están dando. Como me están dando la secante, entonces, por definición, sé que entonces la hipotenusa debe ser 6 y que el lado adyacente debe ser 5. Entonces, realizando mi bosquejo, si este es mi ángulo recto, entonces este debe ser la hipotenusa. Ahora cambio el ángulo con el que voy a trabajar es arriba, entonces este debe ser el lado opuesto y este debe ser el lado adyacente. Entonces, de acuerdo a la definición de la secante, tengo que esto mide 5 y que este lado mide 6. Nuevamente, nada más tengo dos valores de mi triángulo rectángulo, la medida de dos lados. Entonces me interesa encontrar la medida primero del cateto opuesto. Nuevamente, utilizando teorema de Pitágoras, tengo que el lado opuesto debe valer raíz de 11. Y aplico entonces ya la definición de razones trigonométricas para poder encontrarlas. Tengo que el seno de teta debe ser igual al opuesto, que es raíz de 11, sobre la hipotenusa, que es 6. El coseno de teta debe ser igual al adyacente, que mide 5, entre la hipotenusa, que mide 6, y la tangente de teta debe ser igual al opuesto sobre el adyacente, es decir, raíz de 11 sobre 5. Y nuevamente, para encontrar las otras dos razones trigonométricas faltantes, pues aplico la parte de que son recíprocas. Bueno, hasta el momento dejamos este tema y en plataforma les dejaré la lista de ejercicios que tienen que ver con este tema.